visto antes. Y otras caras que sí conozco. ¡Qué placer! Y déjenme contarles un poquito. Saben que en el año 2014, cuando estaba por nacer nuestro primer hijo, Felipe, que está bailando allí, mi esposa comenzó con los normales contracciones, esos dolores de parto, ¿no? Y tomamos nuestras cosas y nos fuimos al hospital. Y evidentemente allí en el hospital nos dijeron, bueno, sí, ha llegado el momento de que Felipe naciera. Y para los que han atravesado un parto saben lo que es. Y para los que no, pues traten de imaginarlo solamente. Pero cuando llegó el momento de hacer fuerza para que mi hijo saliera, yo me retiro un poco de mi esposa y estoy frente a ella, y frente a ella puedo ver su cara y su boca diciéndome, no puedo. Y con la tranquilidad que me caracteriza, pero con voz firme y con mano firme, le dije, sí puedes. Fueron mis únicas palabras en ese momento. Pero esas palabras parecieron que le dieron una dosis de fuerza y entusiasmo que tuvimos a Felipe. Nació el niño. Fueron palabras que impactaron. Palabras que hicieron algo en ella y que la impactaron. Y saben que en promedio una persona habla aproximadamente 16.000 palabras al día. Es bastante, ¿no? Algunos más, otros menos, pero es un número bastante grande. Pero lo que es cierto es que hay palabras que son meras palabras que decimos durante el día. Pero hay otras palabras que impactan nuestras vidas. Hay otras palabras que transforman nuestras vidas. Hay otras palabras que nacen en el interior de nuestro corazón y nos llevan a tomar decisiones. En la Biblia, en la palabra de Dios, vemos que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, pasó aproximadamente 3 años caminando por este mundo, entre la gente, mostrando y diciendo que Él era Dios hecho carne. Y no solo a través de sus poderosos milagros, no solo a través de su sabiduría al hablar, sino también anunciando que Él era el enviado de Dios. Que Él era el enviado de Dios que había venido a rescatar a los suyos. Y sus palabras impactaron y transformaron muchas vidas. Sus palabras hicieron que mucha gente lo amara. Pero también sus palabras hicieron que mucha gente lo odiara, al punto de querer matarlo. Y así fue. Ese fue el camino que tomaron. Por eso tenemos esta cruz. Porque Jesús murió en una cruz. Jesús fue crucificado, pero Él, aún estando en la cruz, Él no dejó de impactar y transformar vidas. Cuando Jesús fue llevado a la cruz, con Él fue crucificado otros 2. No sé si prestaron atención al pasaje que estamos leyendo, pero llevaron a otros 2. La Biblia dice que eran 2 malhechores, 2 ladrones, también para ser crucificados allí. Y pusieron a un malhechor a la derecha y a otro malhechor a la izquierda de Jesús. Y mientras recorremos los versículos de hoy, vamos a ver palabras que marcan un destino. Palabras que marcan un destino. Vamos a ver cómo se escucha un corazón que no cree en Jesús. Pero vamos a escuchar también un corazón que sí confía en Jesús. Y vamos a escuchar palabras de esperanza que hay para todo aquel que viene a Cristo por fe. Vamos a orar. Padre, en esta tarde nos ponemos delante de ti, Señor. Abrimos tu palabra porque sabemos que es la que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Solo tu palabra transforma nuestro corazón. Solo tu palabra hace milagros en nuestras vidas. Señor, permite que hoy tu palabra llegue a nosotros. Señor, que bendiga nuestras vidas y que podamos salir de este lugar tomando decisiones claras por tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén.
Dice el versículo 32, unos versículos antes del mismo capítulo, que llevaban junto con Jesús a otros dos. Y estos eran ladrones, también para morir, para ser matados por los delitos que ellos habían cometido. No, la Biblia no dice qué delito, pero dicen que eran malhechores. Ahora bien, la pena de muerte romana, que era la crucifixión preparada para los criminales, tomaban al reo, ¿no? Y clavaban sus manos a la cruz, al poste, y clavaban sus pies también, para que finalmente muriera. Y era natural que al pasar las horas empezara a faltar el aire, entonces se apoyaban sobre sus pies para poder respirar. Por eso los soldados tenían que también a veces quebrar sus piernas para que no pudieran apoyarse y dejaban de respirar y también finalmente morían. Camino a este final iban estos dos malhechores, o estaban estos dos malhechores, así también como Jesús. Ahora es interesante porque leemos en los otros dos evangelios, leemos en el versículo 39, a ver si tengo esto por ahí, que dice que uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos. Es interesante que los otros dos evangelios, que también relatan este evento, que son Mateo y Marcos, nos dicen que los dos malhechores insultaban a Jesús. Los dos malhechores. Ahora, Lucas nos relata que uno solo estaba insultando y burlándose. No sabemos con exactitud lo que pasó. Pero evidentemente uno de ellos cambió su actitud. Y su actitud tuvo que ver con una persona. Su actitud tuvo que ver con Jesús. Mientras el otro siguió burlándose. Ahora, las palabras de burla o insulto, ¿no? Según el versículo 39, dicen que eran: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y estas palabras que decían uno de los malhechores era una repetición de lo que otros estaban diciendo anteriormente. Los gobernantes, los soldados también le decían: si tú eres el Cristo, sálvate a ti, sálvanos a nosotros, decían esto. Ahora, la palabra Cristo, que la hemos escuchado muchas veces, ¿no? Escuchamos por ahí Cristo, Cristo. La palabra Cristo tiene un significado muy, muy fuerte, porque significa ungido, significa Mesías. Es decir, el enviado de Dios para salvar, el enviado de Dios para redimir, para rescatar al pueblo y establecer su reino. En el Evangelio de Mateo, cuando el ángel se le aparece a José, muchos conocen la historia de que José se le apareció a María para anunciar el nacimiento de Jesús, pero también el ángel se le apareció a José. Y cuando el ángel se le aparece a José, leemos en Mateo 1:21 que dice: y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, ¿porque qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús venía para salvar. Jesús venía como salvador de su pueblo, que era uno de los aspectos de lo que Cristo o Mesías significa. Pero el otro aspecto es que también vendría a ser rey y vendría a establecer su reino. Zacarías, que profetizó muchos años antes de que Jesús naciera, dice esto, dice: el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y su nombre. Dice: el Señor será rey sobre toda la tierra. Y en Jesús se estaban cumpliendo estos dos aspectos del Mesías: Salvador y Rey, Salvador y Señor. Y esos años que Jesús caminó, Él mismo proclamó ser el Salvador, ser Señor, ser el Mesías, ser el Cristo, el enviado de Dios. Pero bueno, el malhechor también se burlaba, diciéndole que lo salve a sí mismo. Y en otros lados de las Escrituras, también la gente le decía que se bajara de la cruz. Decía: bájate de la cruz. ¿Acaso Jesús, siendo Dios mismo, no podría haberse bajado de la cruz y haber evitado todo este sufrimiento? Claro que sí. Y Él mismo lo dijo. Él mismo dijo estas palabras: ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles?
Jesús podría haber clamado al Padre y el Padre haber enviado legiones de ángeles. Es interesante que la palabra legión, que es un término militar, está compuesto por 6.000 soldados aproximadamente. Una legión. Y acá Jesús habla de 12 legiones, 72.000 ángeles para salvarlo. Pero no estamos para ser específicos en números, sino estamos para hablar de una fuerza enorme y una fuerza organizada de ángeles que Jesús tenía a su disposición. Sin embargo, querido amigo, querida amiga, Jesús no lo hizo. Jesús no se bajó de la cruz. La Biblia nos cuenta que Jesús finalmente murió. Y murió para rescatar a hombres y mujeres de la esclavitud del pecado. Y hay una mala noticia que quiero decirte. Y la mala noticia, dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, todos. Dice, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Pero hay una peor noticia, lamento decirte. Dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. Tú y yo, querido amigo, querida amiga, somos pecadores. Déjame decirte esto. Somos pecadores. Hemos ofendido a Dios. Y no estamos a la altura de la santidad de Dios. ¿Y sabes qué? Eso nos separa eternamente. Y ya estamos condenados a morir, claro que sí. Y pasar nuestra eternidad en un lugar de sufrimiento. Pero hay una buena noticia. Y eso nos alivia. Hay una buena noticia. Dios, que es grande en misericordia, lleno de gracia y de bondad, Él envió a su Hijo Jesucristo para dar su vida en nuestro favor y rescatarnos de la condenación. Dice 1 Corintios 15:3 que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo tomó tu lugar, mi lugar en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados. Esa es la buena noticia. La mejor noticia, por decir la más buena, está mal dicho, la mejor noticia es que por su muerte tú y yo podemos tener la salvación de nuestros pecados. ¿Escuchaste? Tú y yo podemos tener salvación de nuestros pecados. Amén. Qué grandiosa noticia. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, así como vimos a uno de los malhechores burlarse de Jesús sin reconocer su pecado y sin creer que verdaderamente Él era el Salvador y el Señor, ahora tenemos al otro malhechor, el que estaba clavado también en la cruz, pero del otro lado. Su actitud es diferente. Vamos a leer una vez más los versículos. Dice, pero el otro, hablando del otro malhechor, le contestó y reprendiéndolo dijo, ¿ni aún temes tú a Dios a pesar que estás bajo la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una actitud completamente diferente. Este malhechor reconoció que Jesús es el enviado de Dios cuando le pregunta al otro, ¿acaso no temes tú a quién? ¿A Dios? Con esta palabra el ladrón estaba diciendo que Jesús venía de parte de Dios. Y Jesús mismo lo dijo en Juan 3:17. Él dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús está diciendo, Dios me envió a mí a salvar al mundo. Claramente Jesús no fue un hombre común y corriente, como tú y yo, sino que fue el enviado de Dios. Y que Dios haya enviado a su único Hijo nos habla del gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. No solo nos ama, sino que lo mostró al entregarnos a Jesús, sino que lo mostró al proveer el sustituto perfecto para tomar
tu lugar, mi lugar en la cruz. El segundo malhechor también reconoció que estaban pagando justamente por sus actos. Es decir, que él confiesa que sí es pecador. Él confiesa que ha hecho cosas malas, que ha cometido un delito. Ahora, podríamos pensar que cometer un delito, pensamos en robar. Claro, si alguien me pregunta si robar es un delito. O matar también. Abusar. Y pensamos en esas cosas y a esas cosas le llamamos pecado. Pero nos olvidamos de aquellas otras cositas que quizás no las tenemos tan presentes. Y a veces no pensamos en aquello que llamamos una mentirita. Esa mentirita piadosa. ¿Han escuchado el término? A ver, mis amigos hispanos, la mentira piadosa. Claro que sí, ¿no? Es una mentira piadosa, como una mentira blanca, ¿no? Creo que en inglés por ahí. Y esas cosas quizás las pasamos por alto y ponemos una diferencia entre estos pecados y estos pecados. Pero saben, queridos, que la Biblia no hace distinción. La Biblia no hace distinción. La Biblia llama a todo pecado. ¿Por qué? Porque pecado es errar al blanco. Imagínense un target. ¿Target? Bueno, un blanco, gracias. Imagínense un blanco, una flecha, errar al blanco. No solamente no es darle, sino que disparar para otro lado. Pecado es no dar con la talla, con la medida. Ahora, quizás algunas veces, quizás te ha pasado de compararte con otras personas. Y hemos escuchado compararnos con otras personas y decir, pero yo no soy tan malo como este, o como esta persona. ¿Saben qué, amigos? El problema es que las personas no somos el estándar. No podemos compararnos con otras personas porque todos somos pecadores. El estándar es Dios. Debemos compararnos con Dios y cuando, amigos, nos comparamos con Dios, entonces nos damos cuenta de que no hay nadie, absolutamente nadie, que dé con la medida, que dé con la talla. Eso es ser un pecador. La Biblia lo dice en Romanos 3:10. No hay justo, ni siquiera uno. Y aquí, amigo, amiga, entramos tú y yo. Pero también el malhechor, en tercer lugar, él reconoce que Jesús fue perfecto. Él dice al final del 41, pero este nada malo ha hecho. Es decir, Jesús fue sin pecado. Él nació y vivió sin pecado. Y solo Jesús pudo tomar nuestro lugar en la cruz. Solo Él. El único que podía pagar el precio de nuestro pecado era alguien sin pecado. Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué no murió Juan? ¿Por qué no murió Pedro? Porque eran pecadores como nosotros. Solo Jesús podía tomar ese lugar en la cruz porque Él era sin pecado. Era Dios mismo, una sangre justa e inocente. Dice 1 Pedro 3:18. No. Bueno, decía 1 Pedro 3:18. 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios. En cuarto lugar, este malhechor reconoce que Jesús puede salvarlo de la condenación. No de la crucifixión. Cuando dice acuérdate de mí, no está hablando de la crucifixión, está hablando de la condenación. Él le dice, Jesús, acuérdate de mí. Él tendría que morir físicamente, tendría que pagar por sus delitos, pero él está reconociendo que después de esa muerte, ¿saben qué? Hay algo más. Después de esa muerte, la vida continúa. Hemos escuchado muchas veces a las personas decir que después de la muerte se acabó todo. O como dice el dicho popular, ¿no? No sé si lo reconocen. Muerto el perro, se acabó la rabia. La rabia, bien. Muerto el perro, dice el dicho, no sé si lo pueden traducir a nuestros hermanos en inglés, pero bueno, muerto el perro, se acabó la rabia. Diciendo, después de la muerte no hay más nada. Sin embargo,
Vemos que sí, que después la Biblia nos muestra que después de la muerte hay una eternidad. Y hay dos caminos. Hay vida eterna o hay muerte eterna. Y este ladrón está reconociendo que Jesús puede llevarlo a la vida eterna. En quinto lugar, también reconoce que Jesús va a resucitar. Porque le dice, cuando vengas, Jesús iba a morir, está claro eso. Pero el ladrón está diciendo que iba a volver a vivir, y así fue. Y si leemos nuestra Biblia, podemos encontrar que 3 días después de que Jesús fue crucificado y fue sepultado, dice la Biblia que Él resucitó, que venció la muerte, que venció la maldad. Hoy tenemos una cruz vacía. Tenemos una tumba vacía, porque Cristo vivo está. Y Él un día volverá, establecerá su reino con justicia. Escúchame bien. Dice la palabra del Señor, que toda lengua confesará que Él es Dios. Y toda rodilla se postrará ante Él. Y en último lugar, en sexto lugar, Él reconoce que Jesús es Rey. Le dice, cuando vengas en tu reino. Yo no sé si este ladrón escuchó a Jesús en otro momento. Quizás sí. Quizás lo escuchó mientras Jesús caminaba. O quizás solamente lo escuchó y lo vio en la cruz. Lo cierto es que las palabras de Jesús transformaron la vida de este malhechor. Jesús mismo reconoció quién era Él. Un poco antes, en Lucas 21-27, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria, está diciendo Jesús. Apocalipsis también dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Él reinará por siempre. Viendo a Cristo morir en una cruz, pero creyendo que había de venir en su reino, esto muestra la asombrosa fe de este ladrón. Y luego de que ambos malhechores declararan con su voz, ambos hablaron, el de la derecha, el de la izquierda, no sé cuál en cuál, pero los dos hablaron. Y ellos declararon con sus palabras lo que había en su corazón. Uno, palabras de incredulidad. El otro, palabras de arrepentimiento y fe. Y ahora encontramos palabras de esperanza. Cuando Jesús en el versículo 43 le dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Palabras de esperanza para un pecador arrepentido. Y estas palabras encontramos unas declaraciones excepcionales. Jesús le dice, hoy, today, estarás conmigo, todos juntos, conmigo, with me. Where? ¿Dónde? En el paraíso. La palabra hoy nos habla de la muerte física que ambos tendrían. Y pronto ambos tendrían que cruzar el umbral de la muerte hacia el otro lado. El ladrón cumpliendo la condena por sus actos. Pero Jesús cumpliendo el plan perfecto de redimir al pueblo de sus pecados. La palabra conmigo nos habla de unidad. Este ladrón que está muriendo por su maldad y merece morir eternamente y estar separado de Dios para siempre, Jesús ahora le declara que estará con él. Ya no hay separación entre Dios y el hombre. ¿Recuerdan el versículo? Que nuestro pecado nos ha separado de Dios y ahora Dios le está diciendo, vas a estar conmigo. Ya esa separación no va a existir más. ¿Por qué? No porque el hombre haya sido una buena persona, no porque el hombre se haya ganado el cielo haciendo algo, sino que ya no hay separación porque Él se arrepintió. Él se arrepintió y creyó en Jesús
como Salvador. Hoy, conmigo, en el paraíso nos habla del cielo. Y saben que se me viene a la mente el jardín del Edén. Cuando Dios crea el jardín del Edén, pone allí su creación, pone al hombre, a la mujer, a Adán y Eva, y todo, ¿cómo era? Todo era perfecto. Todo era perfecto. Dios tenía una relación íntima con su creación. Una creación perfecta, no había maldad. El lobo o el león y el corderito podían convivir. Todo era perfecto. Hasta que entró el pecado y la maldad comenzó a surgir. Y ahora Jesús le promete llevarlo al paraíso. Llevarlo a ese lugar donde no hay pecado. Amigo, un lugar donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, pero sí hay una vida y una íntima relación con Dios. ¡Qué promesa tan maravillosa!, dijo Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero solo uno de los malhechores recibió esa promesa. Jesús no le dijo lo mismo al otro. El otro moriría físicamente, pero también tendría que morir eternamente. Y el otro se encontraría después de la muerte en un lugar lejos y separado de Dios, donde reina la maldad, donde reina el sufrimiento. Un lugar que conocemos como el infierno. Sin embargo, la gloriosa promesa que recibió el segundo malhechor fue por reconocer su pecado y creer en Cristo como Salvador, pero también como su Señor. Lo que uno se burló, el otro lo creyó. Fue salvado por fe. Querido amigo, así como el ladrón, todos necesitamos reconocer que Jesús es el único Señor y Salvador. Escucha esto. Presta atención. Todos necesitamos reconocer que Jesús es el único Salvador y Señor de nuestras vidas. Y tengo una pregunta para hacerte. ¿De qué lado de la cruz te encuentras hoy? ¿De qué lado de la cruz te encuentras hoy? Dice la palabra del Señor en Juan 3:18, el que cree en Él, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todos un día estuvimos de un lado de la cruz. Todos un día estuvimos negando que Cristo era el Señor, que Cristo era el Salvador. Todos un día estuvimos de ese lado, no arrepintiéndonos de nuestros pecados. Pero algunos de nosotros tuvimos ese encuentro personal con Cristo. No con una religión, no con una iglesia, un encuentro personal con Cristo, el único que puede salvar a la humanidad de la condenación. Y nuestras vidas cambiaron. Y escuchamos las palabras del Señor y nuestra vida fue transformada. Y cuando nuestra vida acabe en este mundo, porque no tenemos los días contados, y me preguntas, ¿dónde vas a estar 5 minutos después de la muerte? Querido amigo o amiga, quiero decirte que voy a abrir los ojos y voy a ver cara a cara a mi Salvador. Voy a ver cara a cara a aquel que murió en la cruz para rescatarme de mi pecado. No porque yo haya sido bueno, nadie acá, sino porque confesé mi pecado a Él y puse mi fe en Jesús, el único que puede salvarnos de nuestros pecados. Quizás estás aquí hoy y reconoces que ya eres salvo, como muchos de nosotros, que eres un hijo de Dios. Y hoy reconoces que Jesús es tu Salvador. Pero yo quiero invitarte a que hoy te retires de este lugar también diciendo que Jesús es tu Señor. Porque cuando uno reconoce a Jesús como Señor, Él merece obediencia, merece fidelidad. Pero si hoy entiendes
que has vivido hasta ahora lejos de Dios. O quizás piensas que has vivido cerca de Él, pero en realidad miras para atrás y te das cuenta que sigues lejos. Escucha las palabras de Jesús, que te invitan a acercarte a Él. Así como aquellas mis palabras que hicieron que mi esposa cobrara fuerza para que naciera mi hijo. Escucha esas palabras transformadoras y de esperanza de Cristo. Hay esperanza después de la muerte. Solo puedes acercarte a Dios por fe en Cristo. No es por lo bueno que hayas sido hasta ahora, ni por todas aquellas cosas que a tu entender son buenas, porque dijimos que ninguno da con la talla, con la medida. Déjame decirte esto, no hay nadie tan bueno que merezca el cielo. Escucha bien, no hay nadie tan bueno en este mundo que merezca el cielo. Pero no hay nadie tan malo, que Dios rechace. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y hoy el Señor te llama a que vengas a Él. Jesús dice en Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice la palabra del Señor, serás salvo. Así que mientras Mike pasa adelante, quiero que, no hemos terminado todavía, pero quiero que pienses por un momento en esas palabras transformadoras de Jesús. Y quiero que pienses de qué lado de la cruz tú te encuentras hoy. Del lado que todavía no conoce a Cristo, o del lado de que sí, que ya eres salvo. Hoy quiero invitarte a que tú puedas salir de este lugar con Cristo en tu corazón, arrepintiéndote de tus pecados y reconociendo que solo Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y mientras cantamos esta canción, vamos a estar pensando